Las proteínas son moléculas grandes debido a su alto peso molecular y complejas, ya que están compuestas por átomos de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre. Además, son las biomoléculas más abundantes en las células, que están constituidas por aminoácidos que cumplen con funciones fundamentales en nuestro cuerpo. En cuanto a las funciones, son estructuras de soporte con propiedades de resistencia que aportan una fuente esencial de energía. Además, están presentes como colágeno en los huesos y cartílagos, como queratina en uñas y la piel, como elastina en los ligamentos y tendones y como contractil en los músculos. Los alimentos que consumimos diariamente y que contienen más proteínas son las carnes, los lácteos y las legumbres. Las proteínas se clasifican según sus funciones biológicas. Las primeras son las proteínas estructurales, que son las encargadas de formar estructuras y se encuentran dentro de los cuernos, las uñas, la queratina del pelo, entre otros lugares. El segundo tipo son las proteínas de transporte, que transportan sustancias por la sangre o la linfa, como por ejemplo la hemoglobina en seres vertebrados. Las terceras nos protegen destruyendo seres extraños, como por ejemplo bacterias, y se encuentran en los anticuerpos. Las cuartas son las enzimas, que catalizan las reacciones químicas en los seres vivos. La quinta clasificación son las proteínas de reserva, que sirven para dar alimento para el desarrollo temprano de la plántula o el embrión. La última clasificación son las hormonas, de las cuales algunas son proteínas y sirven para regular las funciones del cuerpo. Las proteínas también se clasifican según su composición y se dividen en dos grupos: las proteínas simples, que solamente están compuestas por aminoácidos, y las proteínas conjugadas, que además de tener aminoácidos tienen otras sustancias. Las proteínas están compuestas de aminoácidos. Los aminoácidos son sustancias que se caracterizan por tener un grupo carboxilo, un grupo amino, y tienen un átomo de hidrógeno y una cadena carbonada simbolizada por R1. Existen miles de aminoácidos libres en la naturaleza, pero las proteínas en los seres vivos solo necesitan 20 de ellos para construirse. El enlace peptídico se da mediante una reacción entre los ácidos carboxilos de un aminoácido y el grupo amino de otro aminoácido. La estructura primaria es la secuencia de los aminoácidos y la estructura secundaria ocurre cuando los aminoácidos en la secuencia interactúan a través de puentes de hidrógeno, y se pueden distinguir dos tipos: alfa hélice y beta plegada. Las estructuras terciarias ocurren por atracciones en los puentes de disulfuro, hidrógeno, eléctricos e interacciones hidrófobas entre la alfa hélice y la beta plegada. La estructura cuaternaria es la unión mediante enlaces débiles de varias cadenas polipeptídicas con la estructura terciaria. Las diferencias entre los aminoácidos pueden variar por su naturaleza del grupo R y pueden ser la glicina, alinina y la valina. La hipoglucemia es la baja concentración de glucosa en sangre. Esto genera una falta de energía en los humanos y se da principalmente por medicamentos para la diabetes como la insulina e hipoglucemiantes. Los síntomas más frecuentes son temblor, adormecimiento, cansancio, transpiración fría, piel pálida, entre otros. Si esta enfermedad no es tratada a tiempo, también puede generar dolor de cabeza, confusión, taquicardia, náuseas y escasez de coordinación. Y en casos muy extremos, y es más común sobre todo en los niños, inconsciencia y convulsiones. En sí, las proteínas son polipéptidos de alto peso molecular, formados por aminoácidos, y se clasifican según su morfología en globulares, en forma de esfera y solubles en el agua, o fibrosas, siendo fibras poco solubles en agua. También nos encontramos con una clasificación según su composición en simples, formadas únicamente por aminoácidos, o compuestas, formadas por otras moléculas y aminoácidos. Tenemos en estas subgrupos, que son las glicoproteínas, que se unen a hidratos de carbono, las lipoproteínas, que se unen a lípidos, las nucleoproteínas, que se unen a ácidos nucleicos, las metaloproteínas, que se unen a algún metal, las fosfoproteínas, que se unen con un fósforo, las hemo y cromoproteínas porfíricas, que se unen a un nitrogenado llamado porfirina. Y según sus funciones se las puede clasificar en transporte, que se unen a las sustancias y las transportan; estructurales, que forman la estructura de las células y los tejidos; de defensa, que detectan la presencia de agentes extraños y mediante mecanismos la defienden; reguladoras,
que transmiten señales que producen efectos, catalípticas que facilitan y aceleran las reacciones químicas, contráctiles que tienen capacidad de contraerse y de depósito que acumulan sustancias de almacenamiento. Antes de empezar a hablar sobre la desnaturalización, tenemos que tener en cuenta varios conceptos. Los receptores de las membranas son proteínas que están en las células y tienen un sitio de reconocimiento específico. Cuando una molécula interactúa con ellos, su conformación cambia, desencadenando cierta respuesta celular. Los sitios de la célula que reconocen otras moléculas resultan del plegamiento de la proteína, dejando expuestos a los radicales de ciertos aminoácidos. Ahora bien, si los receptores perdieran su plegamiento, no podrían entrar en contacto con las moléculas señal y no habría respuesta celular. Por ende, la proteína pierde su función, o sea que se desnaturaliza. En el proceso se llegan a romper interacciones polares y de puente hidrógeno, pero no covalentes, perteneciendo estas a la estructura terciaria. Sin embargo, este fenómeno no afecta a la estructura primaria. Además, esto se da cuando la temperatura es muy alta o el medio es muy ácido o básico.